Pues ya estamos en nuestra mesa de análisis, esperada mesa de análisis de los viernes, la mesa internacional, que hoy está repitiendo por lo que veo. Están acá María Vergara, bienvenida de nuevo. Gracias, Dani. Muchas gracias. Daniel Ken. Buenos días, Dani. Buenos días a todos. Para tener la mirada de la historia, pero vamos a ver ahora, porque está bien interesante. Y de este lado, el bloque del mate, ¿cómo era? El club del mate. La secta del mate. La secta del mate. No, pues ya queda muy claro, ¿verdad? Aquí Federico Bonazo, que ya lo teníamos acá, y Lautaro Rivara. Hola, Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Oigan, pues qué semana. Empezamos con María Corina Machado. ¿La quieren ver? Vamos a ver la imagen que vamos a escucharla. Diciendo que después de su reunión con Donald Trump, ¿les parece? Vamos a escucharla. Le decía al presidente Trump que hace 200 años el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con la cara del presidente George Washington. Y desde entonces Simón Bolívar nunca la dejó, hasta el día de su muerte conservó la medalla. Justo 200 años después, los herederos, el pueblo de Bolívar, le entrega al presidente de los Estados Unidos en retribución una medalla. Esto definitivamente es una provocación para Lautaro, porque nos empezó a contar que en 1825 el marqués de Lafayette le entregó a Simón Bolívar esa medalla. ¿Qué diferencia hay entre ese momento, Lautaro, de 1825 y el de ahora, de María Corina entregándole su medalla a Donald Trump? Qué forma de comenzar, Dani, esta mesa de análisis. A mí lo que me causa un poquito de curiosidad es si se supone que María Corina Machado es Bolívar en la metáfora, en todo caso, cuáles son sus grandes logros políticos y militares para liberar a su país, cuando lo que acabamos de ver es un gesto de sumisión colonial con pocos realmente antecedentes. Y eso que vimos en un momento signado, ¿no?, por la presencia de muchas figuras políticas y presidenciales incluso absolutamente alineadas a los Estados Unidos. Pero no sé si es más lamentable este gesto de vasallaje, de sumisión voluntaria, o el que el propio Donald Trump esté mendigando un poco de fama, de amor y de afecto, pidiendo esa medalla del premio Nobel, cuando el premio Nobel ya expresó con toda claridad que el premio es un premio desprestigiado, pero no transferible, por lo menos a terceras personas. Pero bueno, creo que más allá de la broma, de la anécdota, de lo risible del asunto, insisto, lo que está de fondo es un debate, creo, hoy absolutamente transversal en torno a si nuestras clases dominantes locales, nuestras burguesías, nuestras oligarquías son clases realmente nacionales, o si, como decía aquel maravilloso poeta salvadoreño Roque Dalton, son figuras que no tienen aquí una patria, sino tan solo una finca. Entonces, vuelvo a decir, creo que son actores absolutamente vasallos que están simplemente instrumentalizando a nivel local una política que llega digitada y completamente masticada desde la Casa Blanca y desde los Estados Unidos, y son obviamente socios absolutamente insoslayables para explicar este momento geopolítico. No tendríamos este momento si no tuviéramos lamentablemente clases locales serviles en nuestros países latinoamericanos y caribeños. Bueno, pues ahora voy a ir con la contracara, que fue justo ayer mismo a Delcy Rodríguez en la Asamblea Nacional, presentando el informe, también hablando de esta ley de hidrocarburos que seguramente va a generar grandes discusiones, pero a ver, vamos a escuchar un pedacito de Delcy. Y yo los invito como venezolanos y como venezolanas a preservar la paz de Venezuela, a preservar la tranquilidad de nuestra patria y hacerlo con absoluta altura y responsabilidad histórica. No hay otro camino. No hay otro camino. Y lo digo como estamos, y deben saber, no es que la presidenta encargada tiene miedo porque está amenazada. No, no, no. Venezuela está amenazada. Venezuela toda está amenazada. Y por eso yo llamo a la unión nacional, para que con la soberanía por delante demos la batalla diplomática. Y yo les digo, si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington,
lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor. Lo haré con el Gloria al Bravo Pueblo marcando el ritmo de mi corazón. Será de pie, nunca rectando ni arrastrándome. Será de pie, es lo que corresponde como un venezolano o como una venezolana de pie. Dos imágenes y dos discursos contrastantes, María. Sí, pues eso es lo que hemos visto en los últimos años, Dani. Una opositora entreguista, una opositora que sirve a los intereses de los Estados Unidos, que es María Corina Machado. Una opositora que los Estados Unidos se encargó de levantarla muchísimo, diciendo que era la opositora que llevaba, que ganaba elecciones, que movía en Venezuela, y que al final en las últimas semanas lo que nos ha dicho el propio Donald Trump es que María Corina solamente fue una desestabilizadora. No cumplió el papel de oposición, nunca pudo. En Venezuela la gente realmente no la quiere, no tiene un apoyo popular. Lo vimos el 10 de enero quienes estuvimos en Caracas. Las manifestaciones en favor de María Corina eran minúsculas, eran muy pequeñas, y desde entonces muchas personas y organizaciones, el caso de mi organización, que hacemos investigación, se llama Ciencia para el Pueblo, lo que hacíamos es decir, no hay una realidad material que corresponda a que María Corina haya ganado las elecciones con el 80% de aprobación, en tanto no tiene un respaldo popular, y veíamos las fotografías de sus manifestaciones, que son muy pequeñas. Desde enero varios pusimos a prueba eso, y por otro lado también vemos a una líder del chavismo, Delcy Rodríguez, con esto que se estaba cociendo las últimas semanas por parte del imperio, de si había traición o no había traición en el chavismo, y creo que Delcy Rodríguez lo deja muy claro. Es una persona que seguirá defendiendo los principios de un proyecto político, los principios de defensa de una nación que tiene en este momento todo el derecho de seguir defendiendo sus recursos naturales como propios. Entonces, esas dos visiones son las que tenemos que poner a prueba hoy por hoy, Dani, porque son las que durante años nos cambiaron el chip para creer que María Corina era la que tenía legitimidad en la base popular, cuando sabemos hoy que no tiene esa legitimidad. Lo vimos muy bien en su entrada a la Casa Blanca. No se recibió como un jefe de Estado, ni siquiera como una persona importante. Nadie tomó importancia a su presencia, y lo que es muy grave, y yo creo que ya tendríamos que ir denunciando, es lo que hizo María Corina, ir a entregar la medalla de oro, un objeto a Donald Trump, un poco para que le haga caso, para seguir manteniendo el poder de decisión, tratar de tener un poco de acción en Venezuela, pero no tiene ya nada, ella ya está fuera del país. Las manifestaciones yo no veo, y lo decía la gente que todavía duda, yo no veo las grandes manifestaciones, y quienes vivimos en 2006, el fraude electoral de López Obrador, las manifestaciones en el Zócalo eran gigantescas, en 2002 eran gigantescas, las calles estaban llenas por la gente que estaba molesta ante el fraude electoral. Por María Corina no las vemos. Entonces yo sí les pido ahí a toda la gente que escucha el programa que por favor desconfíe muchísimo, porque se construyó una narrativa mediática en torno a este personaje que fue muy dañina para una nación. Este personaje pidió invasiones, pidió las sanciones, y la mayoría de las cosas que vivió el pueblo venezolano en términos de un retroceso económico, en su mayoría fueron provocados por María Corina Machado, y hay que verlo así, no una opositora, me parece que no lo es. Hay gente, me parece, mucho más digna que de oposición, que está ahí participando en las elecciones, como Enrique Capriles, y no como ella, que todo el tiempo llamó a invasiones, a sanciones, a desestabilización, a las famosas guarimbas, que eran desestabilización dentro del Estado, pero también todo el asesinato que nunca se ha dicho y que en algún momento tendremos que denunciar desde aquí, el asesinato que se cometió contra líderes chavistas por esta gente como María Corina Machado. Entonces, es eso, Dani. Bueno, ahora quiero ampliarlo, porque digo, empezamos con María Corina, pero hay un contexto esta semana regional, mundial, del que no nos podemos alejar, y hay un tema que, a propósito también de tu columna del Fuego Amigo, Fede, quiero preguntarles qué es justamente los momentos para ser más críticos o menos críticos con algunos de los gobiernos. Y se los digo porque esta semana vimos una entrevista en El País de Gabriel Boric cuestionando muy duramente a gobiernos como el de Venezuela, gobiernos como el de Cuba,
y Gabriel Boric, que está entregando el país no solo al pinochetismo, sino cerrando el ciclo con la absolución de este comandante Crespo, ¿no? Vamos a ver un pedacito de lo que ayer estábamos viendo acá, de Gustavo Gatica, el diputado que perdió la vista por una bala en esta revuelta popular de 2019. Gracias por estar acá, muchas gracias por su apoyo. Para mí es muy importante, algo que me ha sostenido emocionalmente durante todos estos años es el cariño de las personas, el cariño de mi familia que está aquí alrededor mío, que me está sosteniendo constantemente. Claramente yo no estoy satisfecho con el resultado, sin embargo hay algo que tranquiliza mi corazón y es que hoy en día en el juicio se acreditó que Claudio Crespo fue el autor del disparo. Eso a mí me tranquiliza demasiado. En el ámbito más personal yo les puedo decir que no quería morirme en unas décadas más sin saber quién fue la persona que me disparó. Hoy eso me tranquiliza muchísimo. Ahora, cabe cuestionarnos, desde mi calidad de político también hoy en día, cabe cuestionarnos por qué una persona que le quita la visión a otro ciudadano no es condenado. Eso lo podemos cuestionar hoy en día y podemos decir por qué pasan estas cosas en Chile. Y esa es una conversación que vamos a tener nosotros más adelante, en el futuro Congreso. Hay cosas que cambiar. ¿Por qué un delito tan grave no es juzgado con cárcel? Eso tenemos que cambiarlo. Lo último que les quiero decir, chiquillos, y acá con esto cierro, es que yo voy a tener una reunión con mis abogados y vamos a llegar hasta la última instancia para que acá se haga justicia. Creo súper relevante por el bien de nuestra democracia, por el Chile del futuro, que estos casos no pueden quedar impunes. Casos tan graves como la pérdida de visión no puede quedar impune. Entonces yo les quiero decir a todos, acá la prensa y las personas que están aquí rodeándome, que se queden tranquilas, que nosotros vamos a conversar con los abogados sobre la nulidad del juicio y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Si es necesario llegar a cortes internacionales, así lo vamos a hacer. Muchas gracias, chiquillos. Muchas gracias. Bueno, ese es Gustavo Gatica, hoy tiene 28 años, es diputado del Partido Comunista en Chile, en la revuelta social. Más de 400 personas se quedaron sin ojos por estos disparos. Hoy sabemos que fue Claudio Crespo el que le disparó, eso está ya consignado, le disparó, lo hizo con intención de hacerle ese daño y sin embargo está absuelto por una ley que además impulsó Gabriel Boric. Bueno, ese es su cierre. El final de Boric es vergonzoso, ¿no? Es vergonzoso porque además no escatima en demostraciones de vanidad con artículos donde se autoelogia, sin la menor conciencia política o con muy poca conciencia política de la responsabilidad histórica que él tiene que enfrentar como dirigente de izquierda, un dirigente de izquierda que fue, por ejemplo, y se sentó junto a Milei y a Zelensky, que fueron los únicos dos que acompañaron a Milei cuando asumió. La política está hecha de símbolos y esos símbolos también generan la mística necesaria que los movimientos populares necesitan para poner la energía cívica. En ese sentido, si tú me lo permites, voy un paso atrás, porque por supuesto que María, un paso atrás en esta mesa de análisis estábamos hablando de Venezuela. María Corina Machado está más quemada que, bueno, criticarla es muy fácil. Yo quiero revisar el tuit de Delcy Rodríguez, porque es un tuit que creo... Lo tengo aquí y lo puedo leer, es muy breve. A ver si lo podemos buscar y poner. Ella dice, sostuve una larga y cortés conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo. ¿Cómo va a haber un marco de respeto mutuo cuando acaban de bombardear Caracas? Es una señal política que ella decide tomar. Y nosotros tenemos que analizar qué significa en términos políticos esto, ¿no? En la que abordamos una agenda de trabajo bilateral, en fin. Maduro, ya no hablan de Maduro. Si hubieran secuestrado a Chávez, estaríamos ante la misma cualidad de respuesta venezolana. En fin, son todas cosas que hablan de escenarios que no nos gusta mucho ver a la izquierda. Son escenarios y tiempos oscuros para nosotros, que están plagados de otras señales muy alentadoras. Y ahí me brinco a Estados Unidos. Lo que está pasando en la sociedad estadounidense hoy, con las revueltas sobre todo en Minneapolis contra el ICE, es de lo más alentador del mundo. Y ahí está la posibilidad de frenar
a esta cuadrilla de forajidos que ha tomado el gobierno de Estados Unidos. No podemos desarrollarlo más adelante. Son horas extrañas, ¿no? Con tweets como estos. Digo, hay que ponerse en los zapatos de Delcy Rodríguez, ¿no? Es una persona que está con las bombas sobre la cabeza. En el momento en que diga algo que no le gusta al imperio, pues puede haber un nuevo ataque militar contra Caracas y esta vez más cruento, no lo sabemos. Y con respecto al fuego amigo, y aquí acabo esta primera intervención, yo les voy a decir un poco en la nota, mientras la flota naval estadounidense siga enfilándose a la isla, mientras las maniobras extorsivas de frenar cualquier suministro de crudo a Cuba sigan activas, mientras los embargos y las decisiones unilaterales de castigo colectivo que estamos viendo contra los pueblos venezolanos y cubanos sigan en marcha, yo no participo en esa conversación, a cual la de ver el estatus democrático de la democracia liberal en Cuba, en Venezuela. Me parece que son temas en este momento muy secundarios, porque para eso, si ese es nuestro gran tema, la democracia, pues empecemos por analizar cómo se ha derrumbado en las últimas décadas, y con el gobierno de Trump particularmente, la democracia en Estados Unidos. Ahora vamos a Estados Unidos, pero antes, Daniel, porque además yo sé que a ti te interesa el tema de Irán, y eso es una cosa que también me llama la atención dentro de estos dobles discursos y dentro de muchas cosas que tenemos que autorrevisarnos también nuestros propios marcos. Pues nuestros propios marcos incluso de discusión. Tenemos a un presidente secuestrado, preso en Estados Unidos. En realidad los cargos son un poco endebles, ¿no? De narcoterrorismo, que quién sabe qué sea eso, pero en el origen es un dictador, ¿no? El origen de la legitimidad, por eso es que es un dictador. Y tenemos a Irán, ¿no? Ahorita cerrado, no sé qué, apoyando esos mismos gobiernos que le dicen a Maduro dictador, al hijo del Shah, que si era realmente un gran dictador, Reza Pahlavi. Exactamente. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo lo entendemos en el marco global de lo que está ocurriendo ahora, hoy mismo, que el tema es Irán? Ahí estamos, decía Federico que son tiempos oscuros y además por todos lados estamos dando saltos de una cosa a otra. Pareciera que todo está tan inestable y tan extraño y tan en llamas, que sí es importante tener como cierta claridad de ciertas cosas, ¿no? A ver, lo que está pasando en Irán es algo que viene pasando desde hace muchos años, por lo menos unos 10 años, que son cíclicas protestas sociales que tienen que ver con crisis económicas, con el actuar de las autoridades represivas. En el 2019 hubo 2022, unas grandes protestas por la muerte de una mujer en custodia oficial. Es decir, llevamos un tiempo ya con una conflictividad social importante en Irán, que se inscribe en una historia también larguísima de animosidad y conflicto con los Estados Unidos. O sea, Irán es uno de los regímenes más abiertamente confrontados con los Estados Unidos, que no son los clásicos regímenes que emergen de las revoluciones socialistas o comunistas del siglo XX, sino que emerge de una revolución distinta. Y es uno de los países con más sanciones económicas, incluso, no sé si el dato es correcto, pero incluso a un nivel más profundo que Venezuela, ¿no? O sea, es una sociedad profundamente castigada por el imperialismo estadounidense. Y esas sanciones llevan décadas. Con Trump se han recrudecido y además hemos visto ataques directos contra Irán por parte de Israel el año pasado, pero también en el 2020, si no me equivoco, el asesinato del jefe de la Guardia Revolucionaria en Irán con un dron así. No sé si se acuerdan de eso, fue algo muy espeluznante. Ahora, la situación en Irán no se parece a la de Venezuela, creo que eso hay que tenerlo claro, porque yo todo lo que he escuchado en los medios aquí es que Irán es algo como una especie de... O sea, el correlato siempre es Venezuela, ¿no? Como un país autoritario, inestable, etcétera. Pero no, o sea, en Irán hay algo que no se entiende, que es un país donde hay elecciones, es un país políticamente plural, tiene como una especie de doble liderazgo teocrático, pero también hay una pluralidad política importante. Ahorita hay un grupo ahí al frente que son llamados como medio tecnocráticos, medio alejados de la élite teocrática, etcétera. Es decir, no es un partido único como sucede en Cuba, como sucede, bueno, en Venezuela no es el partido único, pero es una sociedad políticamente muy activa y muy diversa. Además es una sociedad que no es una sociedad
empobrecida. Es decir, cuando uno tiene el mapa del Medio Oriente y se imagina lugares como Afganistán o como lo que sucedió en Irak, esta destrucción, Irán no es un país de renta media alta, de un nivel de vida bastante alto, y las protestas vienen de eso, de un deterioro de la calidad de vida de las personas. Y además es un país importantísimo en la geopolítica históricamente del Medio Oriente, porque si nos imaginamos el mapa ahí, o sea, como que aquí en América Latina nos estamos acostumbrados a pensar en Estados Unidos, ¿no? Ese es el problema. Pero ya Irán tiene de un lado a Rusia, de un lado a China, de un lado a India, de un lado a Pakistán, Afganistán, y del otro lado el Golfo Pérsico, y del otro lado a Turquía y la Unión Europea. O sea, es como el nodo geopolítico, y además el Estado de Israel, ¿no? Es uno de los nodos geopolíticos más, digamos, importantes por el petróleo, por la política, por el apoyo que le da a grupos como Hamas y otros en Líbano y demás. Y por todo esto es una situación que no estamos entendiendo bien, que es peligrosísima y que, volviendo a paralelismo con Venezuela, no creo que se vaya a resolver de la misma manera, porque no es lo mismo el hijo del Shah que una figura como María Corina Machado. Es decir, es una persona que es el descendiente de un dictador que fue tumbado en los años 70, que aparece por ahí de repente de manera mediática, pero que no tiene ni base popular, ni... O sea, si María Corina Machado no tiene nada, creo que el hijo del Shah tiene aún menos. Pero además, lo que verdaderamente preocupa a mí, particularmente, no es tanto Estados Unidos, sino Israel, porque el verdadero enemigo de Irán en términos geopolíticos es Israel. Estados Unidos ya dijo que se va a retirar del Medio Oriente, se va a retirar de esa región y se va a concentrar en América Latina, pero lo que está pasando ahorita y lo que vimos el año pasado son bombardeos directos de Israel hacia Irán, ¿no? Entonces, bueno, cerraría diciendo que no sé si se va a resolver de la misma manera, no lo creo. Estados Unidos no va a intervenir en Irán. Además, bueno, Trump ya metió el freno, y además el régimen iraní tiene mucho más legitimidad que el régimen, o sea, al igual que el régimen venezolano, tiene una legitimidad popular importantísima. Es decir, no es un régimen que se está desbaratando, son protestas legítimas que tienen que ver con los bloqueos económicos, con la situación económica, pero que no sé si es el fin de aquel régimen, y ni mucho menos de un nuevo imperialismo estadounidense allá. Porque le queda lejos. Vamos a ver, Sí. porque le queda además lejos y porque además tiene este otro interés, pero tiene, a ver, y eso es la pregunta, porque nos preguntamos, ¿qué sabemos nosotros de Groenlandia? ¿No? Y muy poco hemos estado aprendiendo en estos días apresuradamente. Pero tenemos Irán, Groenlandia, Venezuela, Cuba, México, el ICE. ¿Qué más? ¿Cuántos frentes puede abrir más Estados Unidos, Lautaro? Sí, esa es una muy buena pregunta, y de hecho lo conversábamos el otro día, ¿no? Que este modus operandi de Donald Trump es bastante curioso en el sentido de apretar las clavijas en diferentes escenarios en simultáneo. Pero creo, y comparto un poco con lo que decía Daniel recién, que si hablamos del caso de Groenlandia, hablamos ya de un centro que fue colocado en el espacio prioritario, en la propia estrategia de seguridad nacional, en los documentos de política exterior que venimos discutiendo y analizando. Y están pasando cosas fascinantes en términos históricos y en términos de las contradicciones del propio bloque occidental que ha dominado el mundo en las últimas décadas, e incluso en los últimos siglos, si vamos a la historia larga de las transiciones hegemónicas, que es la amenaza a un territorio como Groenlandia, que es un territorio colonizado por un país europeo con Dinamarca, que es un miembro de la OTAN. Y hemos llegado a algo que, si a los analistas nos decían hace 5 o 10 años que podía llegar a pasar, que la Unión Europea mandara tropas para defender un territorio colonizado por Europa de una amenaza de ataque militar de los Estados Unidos, creo que nadie en esta mesa, ni en el estudio de aquel lado, se lo hubiera creído. Y es lo que acaba de pasar. Claro, es un despliegue simbólico, ¿no? Fueron apenas 37 soldados de diferentes países, sobre todo con una promoción importante de Francia, también hay algún británico, o sea, pero realmente es increíble. Incluso pensar la presencia de un solo soldado británico desafiando una estrategia militar de los Estados Unidos es algo, insisto, absolutamente fascinante. Y creo que la otra gran paradoja y contradicción con el escenario de Groenlandia es que su interés objetivo y geoestratégico está vinculado linealmente al cambio climático, al deshielo de las aguas del Ártico, que está haciendo navegables rutas marítimas que antes eran absolutamente impensables. Entonces, que un tipo como Donald Trump, un negacionista climático que dice que el cambio climático no existe, está actuando geopolíticamente para responder justamente al cambio de escenarios que el cambio climático genera, es otra contradicción absolutamente apasionante. Y yo creo, sin embargo, que en el caso de Groenlandia, me atrevo a hacer esta previsión, creo que la Unión Europea está pataleando, está haciendo algunos ejercicios retóricos,
pero creo que si Donald Trump entra a Groenlandia, nadie va a hacer absolutamente nada y se van a tener que tragar su orgullo europeo. Obviamente, de fondo hay otro debate que yo creo que deberíamos estudiar y analizar un poquito mejor, que tiene que ver con, insisto, el propio estatus colonial de Groenlandia, porque allí hay población nativa, hay una población indígena mayoritaria que tiene reclamos no solamente de autonomía, que de hecho la han conseguido respecto a Dinamarca, sino sectores que tienen reclamos de conquistar una independencia total. Entonces, paradójicamente, se está cruzando esa demanda de autonomía e independencia con la presencia colonial histórica de Europa, con ahora la apetencia geopolítica histórica de los Estados Unidos en esta disputa del Ártico, que va a ser una de las grandes batallas de las próximas décadas, sobre todo porque se sabe, Rusia está teniendo un desarrollo muy importante en rompehielos nucleares y esa ruta del Ártico va a abaratar las cadenas de suministros y el comercio internacional, y eso de hecho ya está pasando, insisto, por el propio cambio climático que Donald Trump se insiste en negar. Bueno, es ese tema con el otro que teníamos, ¿no? Estos incendios en la Patagonia y todo el asunto que hay, que no se han detenido, todas estas versiones de que si fue provocado, si no. Y ayer veíamos un mapa, a ver si lo tenemos por ahí, no sé si ahí sigue Arturo, un mapa de que presentaron, son 13, ¿cuántos era el dato? 13 millones 13 de hectáreas. millones de hectáreas. ¿No? Las que están entregadas a particulares de tierra de Argentina. Y extranjeros. A particulares y extranjeros, que es el equivalente, decían, al territorio de Grecia o de Inglaterra, Federico. Sí, dramático lo que está sucediendo allí. ¿Cómo ligamos todo eso? ¿Cómo ligamos todo eso? ¿Cómo apunta lo que hablamos? Salimos corriendo ahorita, como si una alarma de temblor. ¡Pah! Sí, ahora todos, me gusta esto de todos especialistas en Groenlandia. Yo tengo la fortuna de ser amigo... De ser groenlandés, de ser amigo de Fernando Ugarte, es el jefe de fauno en Groenlandia, es un biólogo mexicano con el que yo estuve en la carrera de biología. Y él me ha contado un poco todo lo que está pasando allí, es muy interesante. Lautaro hizo un resumen fascinante, se abren estas nuevas rutas y China está interesada en las rutas también. China está en los tratados árticos metiendo ahí su pulseada. Estamos viendo una reconfiguración que, como también decía Lautaro, es de tintes históricos, ¿no? Estamos siendo testigos de un recambio. Ahora, analizando otras posibilidades de cómo se puede anexar Groenlandia a Estados Unidos, vimos que lo puede hacer sin disparar un solo tiro. Estados Unidos ya tiene bases militares ahí y tiene subterfugios legaloides, como pasa siempre, para intentar indexarse Groenlandia, evitando alguna confrontación militar. Desde luego que si llegan a matar a un soldado francés, las cosas cambian, ¿no? Ahí se desarma la OTAN, sería el final de la OTAN, ¿no? ¿Qué es lo que está pidiendo Podemos y otros parlamentarios europeos? Diciendo hay que salir ya de la OTAN. O sea, hemos sido agredidos directamente por un miembro de la OTAN. Bueno, brincando del Ártico a casi a la parte sur, lo que está pasando en la Patagonia es espantoso. No es que esté pasando por primera vez, no son los primeros incendios que se producen ahí. Los biólogos saben muy bien que los bosques de alguna manera están relacionados con incendios periódicos, es decir, el incendio cumple una función ecológica. Pero acá estamos viendo algo que sospechosamente parece diferente por la magnitud y los múltiples focos ígneos que hay. Es decir, estamos viendo... Sería muy difícil no entrar en sospecha de que hay algunos intereses económicos detrás de algunos incendios, más allá de que algunos puedan ser espontáneos o producidos por la irresponsabilidad humana, ¿no? Porque ¿qué produce en términos concretos? Un incendio ayuda a expandir la frontera agropecuaria. Es también así como destrozaron el Amazonas, o pretendía Bolsonaro destrozar el Amazonas. Menos mal que apareció Lula de nuevo, porque más allá de los logros sociales de Lula, está salvando el pulmón de la tierra por el momento. Entonces, eso mismo vemos en el sur, ¿no? Con una destrucción creciente de los bosques nativos argentinos. Más allá de los incendios hay una decisión de expansión de la frontera agropecuaria y donde el kirchnerismo tiene culpa también. Nuestras izquierdas no han sido del todo rigurosas en la defensa ni de los glaciares. Recuerdo a Cristina Fernández de Kirchner vetando la ley de glaciares. Lo conozco bien porque el que lo promovió en la Cámara de Diputados fue un tal Miguel Bonazo a la ley de glaciares. Y también la protección de los bosques nativos. Y eso le costó la pelea con los Kirchner. Pongo este chisme familiar sobre la mesa para ejemplificar también cómo a veces nuestras izquierdas ceden bastante ante la extorsión de las mineras, del interés extractivista, ¿no? Y concretamente acá, una Patagonia que está siendo comprada desde hace muchos años por
privados. Benetton tiene una cantidad enorme de hectáreas de la Patagonia, el mismo Sylvester Stallone. Las pequeñas regulaciones que quedaban para defender cierta territorialidad nacional, cierta soberanía, han sido deshechas por Milei. Y anunciado esto por su vocero presidencial, que ahora pasa a la Cámara de Diputados, Adorni, que sin tapujos decía, se quitan todas las regulaciones, se puede vender el país. Pero lo dice así, además, ¿no? Se vende la Patagonia. Había una regulación muy importante dentro de la ley de fuegos, que había una iniciativa de Máximo Kirchner en el Congreso argentino, que decía, ok, si se produce un incendio, queda prohibido después usar esa tierra para desarrollos inmobiliarios o para producción agrícola. Y esa ley también la destruyó Milei. ¿Qué quiere decir? Que ahora, viene un incendio, lo lamento. Los bomberos ganan. Además, otra es la situación de las fuerzas que combaten el fuego. Pauperizadas hasta la miseria, sin una plaza fija, subcontratados, que están reclamando. Esos tipos están jugando la vida, están poniendo desde su lana para tener recursos para pagar, mientras el tonto de Milei compra unos aviones de combate que ya no le sirven a nadie para quedar bien con Hexet, y mientras tanto no compra hidroaviones y no mete en infraestructura de protección contra este tipo de calamidades ambientales que ya se saben que van a pasar. Entonces se conjuga la estupidez del Estado serruchado con la motosierra de Milei con los intereses privados que hace muchísimo tiempo tienen más que un pie en la Patagonia Argentina. Bueno, pues después de este desolador panorama, espero que acá pasemos al lado de los optimistas. Vamos, María, por favor. No lo creo. Hoy parece que está un poco más complicado, pero a ver, tenemos esta recomposición del mundo, no tenemos en realidad claridad. Hay mucha gente que está especulando o que se ha especulado de si en esas reuniones del año pasado en Alaska de Trump y Putin, y luego la de Trump y Xi Jinping, no se dividieron el mundo en tres, tú con tu América, yo con mi Ucrania y mi zona de influencia, y tú con lo que ya tienes de Asia y África, ¿no? Eso se ha planteado también, es parte de muchas especulaciones porque estamos en medio del ojo del huracán y no sabemos exactamente bien, no tenemos todavía mucha claridad de hacia dónde vamos, pero sí vemos cosas que son extrañas, ¿no? Tenemos aquí a México insistiendo en sostener el tratado comercial porque básicamente necesitamos ese tratado comercial con América del Norte, insistiendo en el bloque hacia el norte, y por otro lado a Canadá, pues ya con permiso yo ya me voy a hacer mis acuerdos con China. ¿Cómo leemos la parte de América del Norte, Daniel? Se habló mucho en los 90s se glorificaba mucho la conformación de esta esfera económica, geopolítica, comercial de América del Norte como la respuesta desde México al subdesarrollo, la llegada al primer mundo. Y yo creo que es importante tener en cuenta que eso no es del todo errado como algo que se debió de haber celebrado en su momento por las élites económicas, empresariales y políticas de México, porque sí, para México fue en cierta manera un éxito de modelo económico de desarrollo, con un montón de bemoles y cosas que se podrían matizar. El tema ecológico se comentaba aquí hace unos días en el noticiero, el tema laboral, el tema de la dependencia con Estados Unidos, pero sin duda no hay una posibilidad real para un país como México ahorita más que seguirle apostando a eso, y eso es resultado de políticas cerradas desde los años 90, ¿no? Relacionadas con el neoliberalismo. No sé si voy a ser optimista, porque yo creo que dependemos totalmente en términos económicos y políticos de eso, porque la inestabilidad política que podría traer el fin del TEMEC sería gravísimo para el gobierno de Morena y para el país en general. Y al mismo tiempo vemos que a Trump ya no le interesa tanto, ¿no? Entonces, yo no sé realmente qué tanta posibilidad hay real de plantear una alternativa en el mediano o inmediato plazo a eso en términos de desarrollo en este país. ¿Y tú crees que no le interesa tanto o que realmente nada más lo está usando como estrategia de presión para México? Pues ya veremos, ¿no? Ya veremos qué pasa con las negociaciones reales. Pero me da la impresión de que lo que le interesa a Trump es tener subyugado a México y bajo su control a quien sea que esté al mando de México en términos económicos y políticos, ¿no? Entonces, no sé si, es lo que decíamos el otro día, yo no sé si Trump tiene un plan racional para el futuro de su gobierno, para el futuro del mundo,
Pero desde México creo que racionalmente el escenario es totalmente descorazonador, porque se quede el TEMEC o se vaya el TEMEC, vamos a estar totalmente engarzados con esa economía, con esa sociedad y con ese gobierno que le faltan aún unos, 3 años, ¿no?, de gobierno a Trump. Ahora, en el plano un poco más optimista, la renegociación del TEMEC sí abre puertas para repensar desde México algo que no se está haciendo, cosas que se podrían hacer en el frente, por ejemplo, ecológico, laboral, comercial, económico, en términos productivos. Eso podría ser una posibilidad optimista, pero yo no veo a nadie del gobierno que esté planteando ningún tipo de plan alternativo. No sabemos muy bien todavía qué va a significar el Plan México. Se planteó en el primer momento del gobierno de Claudia Sheinbaum, pero luego llegó la avalancha Trump y todavía no nos queda tan claro qué va a ser. Yo lo único que veo es a Marcelo Ebrard en su Twitter y en su Instagram diciendo que ha hecho en México no sé qué, pero no nos queda muy claro qué va a hacer, ¿no? Entonces, creo que podría potencialmente presentar un escenario de replanteamiento de muchas cosas importantes en México, pero no veo que se esté haciendo por ahora. No sé, perdón por no ser optimista, Dani. Por no ser optimista, Todavía queda una para ser optimista, y porque además hay otros dos actores acá que han sido importantes esta semana aquí en Sinsonte. Uno es Cuba, ¿no?, que es otro de los que está súper amenazado. Quizá nos decían que a lo mejor una de las etapas de mayor asedio y amenaza, sobre todo por el nivel de vulnerabilidad que tienen, pero veíamos imágenes ayer muy impresionantes. De hecho, nos escribieron, saludos a las personas que nos escribieron desde Cuba, con unos sentimientos entre de tristeza, pero también muy impresionantes, de gente saliendo a recibir a los soldados. ¿Qué significaría, pues, que escalara más esta estrategia de Estados Unidos sobre Cuba? ¿Qué nos significaría en la región? Pues mira, Dani, yo lo que creo es que en estos momentos lo que está sucediendo Te toca ser optimista. No me toca ser optimista, Dani, lo siento. No hay esperanza en este momento en esta mesa. Pero yo creo que en este momento en el mundo se está cociendo, se está terminando de mostrar que hay una guerra contra los estados indisciplinados. Lo decía desde la semana pasada. Entre esos está Irán. ¿Irán qué significa? Irán es el estado que más apoya la causa palestina. No solo lo dice en Naciones Unidas, es con apoyo militar, con apoyo económico. Durante años Irán y Siria fueron los que apoyaron la causa palestina. A mí me parece que lo que está haciendo Israel y Estados Unidos es desaparecer a todos los actores. No lo digo, si ustedes escucharon la conferencia que hicieron frente a todos los petroleros, Donald Trump lo dijo, y lo dijo este señor Ham, que parece que es un duende buscador de petróleo, que es el rey del fracking, que tendríamos que hablar de eso, que están tratando de desaparecer todo aquel estado que se oponga a las necesidades de desarrollo de los Estados Unidos. Me parece que si no nos queda muy claro eso, tendrían, yo lo que les quería recomendar esta semana es, escuchen Jeffrey Sachs, que dijo en el Consejo de Seguridad, son 9 minutos. Después les recomiendo que escuchen la conferencia de Donald Trump con todos estos empresarios petroleros para ver cómo se repartían el petróleo de Venezuela. Y después otra vez escuchen para motivarse a Jeffrey Sachs, para entender muy bien por dónde le vamos a hacer. Esto se los digo porque me parece que cómo nos estamos configurando en este mundo. En este momento, al parecer, queda muy claro que los estados que no se apegan a los intereses de los Estados Unidos van a ser los estados que van a ser combatidos con toda la fuerza. Implique lo que tenga que implicar, ¿no? ¿Lo tienen muy claro? Me queda claro, todos los empresarios lo decían, ya no podemos hacer negocio porque los estados están nacionalizando sus recursos. Lo decían muy bien, Chevron, ExxonMobil, todos lo decían. No, tenemos 20 años fuera de Venezuela. ¿Y cómo nos sacó? Que Chávez llegó, construyó una constitución, artículo 12, y que dice: los recursos naturales de Venezuela son de los venezolanos. A partir de hace 20 años nosotros no pudimos hacer más cosas, no solo por Chávez, sino porque además Estados Unidos estuvo sancionando el petróleo venezolano. Entonces, yo creo que hoy, Dani, lo que tú me haces una pregunta muy pertinente y todos lo tendríamos que tener claro, es: existe una guerra cognitiva para que aceptemos cómo es la nueva forma de desarrollo de los Estados Unidos y que todos no hagamos nada. A mí me quedó muy claro después de ver el Consejo de Seguridad 2 cosas. Una, que Estados Unidos usó este concepto de derecho internacional
para que no compráramos nuestras propias armas para defendernos, para que nos apegáramos a una serie de reglas que ellos no siguen y que además hoy por hoy lo que dijo y que me parece revelador en esta conferencia que hace con los petroleros es la dependencia que necesitan de nuestros países a lo que Estados Unidos hace. Lo que hoy tenemos es en Venezuela, el 95% de sus productos se están produciendo en Venezuela. Lo primero que dijo Marco Rubio en esa conferencia es, se acabó. A partir de ahora que empecemos a comprarle a Venezuela su petróleo, Venezuela va a tener que comprar desde el producto más básico como la leche a Estados Unidos, a Venezuela lo va a tener que comprar todo de los Estados Unidos. Si no nos queda claro que lo que están buscando es una dependencia de todos nuestros países, es obvia y tenemos que seguirla diciendo. La guerra contra muchos de nuestros estados es reveladora porque nos deja... Y más que reveladora es desoladora, porque ahora lo que tenemos que hacer es un poco lo que está sucediendo en Venezuela, que no es ni poquito normal, que te tengan amenazado de cómo vas a gobernar. Yo lo quiero ver, pero eso en México ha pasado con la narrativa de los cárteles del narcotráfico, ha sido una narrativa para controlar la política de nuestro país. Y hasta hace unas semanas seguíamos discutiendo de atacará o no atacará a los cárteles según Donald Trump. Si no empezamos a denunciar qué narrativas se están usando para construir guerras contra estados que están haciendo una oposición y una defensa contra los recursos naturales. O sea, es una locura. Hoy creo que el modelo, yo no lo podía creer, pero es que Argentina, Chile están viviendo posiblemente incendios provocados para la anexión de extranjeros, tendríamos que decirlo así, y yo lo veía. Veíamos el año pasado a Netanyahu con un mapa de Argentina en una reunión que salió como muy polémica, y si eso no nos hace desconfiar un poquito de esta gente que no ha dudado en matar a niños y que no duda en invadir, en bombardear ciudades y que nos están quitando la posibilidad de ser sensibles, y que ahí creo que en las próximas semanas tendremos que seguirle apostando a qué es esto de la guerra cognitiva, porque además es un concepto que yo revisaba ayer, surge en 2020, en 2023 se hace un concepto muchísimo más claro y tendríamos que estar diciendo cómo se nos ha manipulado para que creamos que existen estados como Venezuela súper malvados, antidemocráticos y que hostiles, porque es así como lo dicen estos señores, los señores empresarios lo dicen así, y no lo hemos creído porque durante muchos años quienes controlan la narrativa mediática son ellos tienen los dineros, ellos tienen para pagarle a todos los periódicos internacionales, a todos los periodistas. Y yo creo que eso es muy, muy, muy interesante, Dani, que tendríamos que estarlo apostando a enfrentar narrativas de guerra contra los países que se cuestionan en este momento si sus recursos son de la población o de quiénes son. Bueno, les estoy ahorita preguntando en la producción a ver si tenemos un video justo de Pete Hegseth en el SpaceX de Elon Musk, en este acuerdo que hicieron ahora de Grok, la IA Grok con Google para para el trabajo que está desarrollando el Pentágono, que es otro tema, ¿no? La supertecnología digital. Pero se trata no de deprimirnos totalmente, ¿no? Porque de aquí nos vamos al desayuno, y porque además tenemos que tener también claridad de saber qué pasos sí podemos dar. Entonces nos vamos a ir a Estados Unidos, Federico, a estas resistencias que ha habido todos estos días, que sigue habiendo. Aquí tuvimos compañeros que están en estas resistencias en Minneapolis. Pero también están dirigiendo las baterías hacia allá, hacia los demócratas. Miren, vamos a ver a Pete Hegseth ahí. How about this? Star Trek real. Star Trek original. Yes. Appreciate it. Since the end of the Cold War, the defense industrial base in our country has consolidated. This makes it difficult, if not impossible, for new creators of technical innovations to win business at our department. The result is a risk-averse culture that prevents us from providing our warfighters with the best resources that America has to offer. That ends today.
Bueno, eso es una parte de Estados Unidos, la otra parte es la de las personas que están resistiendo, pero que les están atacando duramente. Ayer veíamos otras personas tiroteadas, un inmigrante venezolano precisamente, también en Minneapolis, y un chico de California que perdió un ojo, ¿sí?, ¿no?, por una bala no letal. A lo chileno. A lo chileno, hablando de ese tema. Mira, es impresionante la fuerza cívica que estamos viendo desplegada en Estados Unidos, particularmente en las Twin Cities, San Paul, Minneapolis, donde recordemos que hace pocos años también el asesinato de este afroamericano George Floyd generó una revuelta que incluyó barricadas, incendios, toma de edificios, gente que se tuvo que mudar del lugar donde vivía, porque fue realmente una revuelta popular impresionante, que respondía a un estado que ya era muy policial antes de Trump, donde la violencia racista de la policía ya había causado una enorme furia en la población. Esto viene desde antes, ¿se acuerdan las revueltas de Los Ángeles en los 90? Ahora, este escenario es diferente porque el ICE es evidentemente una estructura de terror y de control político de Trump, que nos hace pensar que estas diferentes frentes que tú decías, Dani, de conflicto que está abriendo Trump, le pueden generar algún beneficio en el corto plazo, pero que la historia nos ha mostrado que cuando llevas el elástico a ese extremo se termina rompiendo. Y ahí está la esperanza de que este tipo encuentre su final. Y cuando nos referimos a este tipo, ahí hay que hacer una reflexión que dificulta un poco la esperanza, en el sentido de que él no está solo, ¿no? Trump es el brazo ejecutor de un nuevo plan imperial, que lo que uno se pregunta es cómo se va a articular políticamente toda esta energía cívica que estamos viendo en las calles de Estados Unidos. ¿Quién lo va a capitalizar? El Partido Demócrata, que ha jugado un juego siniestro de abandono de las reivindicaciones más elementales de la clase trabajadora estadounidense, parece que no. Sino un ala que se ha radicalizado, que es esta, que podría tener como núcleo de crecimiento político a la DSA, ¿no?, a los Democrats Socialists of America, donde está Zoran Mandani, donde está Bernie Sanders, donde está Ocasio-Cortez, que están haciendo giras territoriales que realmente animan también a pensar que la respuesta no solo es cívica, sino política dentro de la panza del gigante. ¿Qué tanto se va a articular esa potencia, esa furia que tiene la población, que en vez de aterrorizarse ante el ICE, le está saliendo a pelear? Ya tenemos otro agredido por el ICE, que no sé, ya van varios muertos del ICE. Yo creo que van más de 30, porque algunos han muerto en prisión por las condiciones de arresto. Es feroz lo que se está viendo dentro de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se articula eso políticamente? Es una de las preguntas que está sobre el aire. También hay movidas muy interesantes que ojalá lleguen a término, como la denuncia de la ministra de Seguridad Interior, Kristi Noem, que hace el Partido Demócrata, que la quiere llevar a impeachment. Si eso prospera y si eso se combina con una derrota electoral del trumpismo en noviembre de este año, el escenario que hoy nos parece tan oscuro, tan terrible, tan monstruoso, se puede empezar a arreglar un poco. El problema es cómo desatas el nudo gordiano de los intereses corporativos, sobre todo de la industria militar y la industria de la muerte de los Estados Unidos, con sus élites políticas. Porque no significa que desbaratar el trumpismo de Pete Hegseth, de Scott Bessent, que es un hombre del poder financiero, no es un hombre que le preocupe las finanzas del pueblo, sino las finanzas de los partidos de BlackRock. ¿Cómo desarmas esa camarilla oligárquica que ha secuestrado del gobierno de Estados Unidos, que le es tan funcional a la codicia corporativa, y sobre todo de tipos como Musk y a los grandes millonarios relacionados con las nuevas tecnologías? Ese es otro de los desafíos, ¿no? Pero yo sí veo luz al final del túnel. Y este tipo, si sigue estirando las cosas, va a causar una confrontación con la OTAN y con Europa, va a causar una confrontación evidente con Latinoamérica, va a estar provocando que Latinoamérica, que había olvidado ciertas ideas bolivarianas, las vuelva a retomar, la Colombia grande. Si se sigue peleando de esta manera también con China, en el momento China le va a poner algún tipo de alto comercial. China tiene una gran estrategia de estabilización de Estados Unidos. Si afina su ataque al dólar, China puede poner en serios aprietos al Tesoro estadounidense. Son estrategias de presión y de contraataque que China tiene sobre la mesa.
Realmente es admirable como China en este momento no ha optado por ninguna respuesta ni militar, sigue comprando petróleo y lo paga, no anda secuestrando barcos en ningún lugar. Es increíble que China realmente sea la esperanza geopolítica de este momento. Entonces, yo creo que hay esperanza. Hay que ver mucho, poner mucho ojo en cómo se desarrolla la política interior en los Estados Unidos. Ahora, hace algunas semanas, todavía en diciembre, estábamos aquí en esta misma mesa analizando la estrategia de seguridad nacional de Trump y claramente es una estrategia para ejecutarla, no era nada más como para contarnos sus sueños para los próximos 20 años, era su estrategia de ejecución, que es la que está haciendo. Tampoco es que podamos decir que no nos avisaron qué es lo que quería hacer y que no nos ha estado avisando Trump lo que quería hacer. Ahora, la pregunta, y ahí ya porque vamos a empezar a ir cerrando, es ¿dónde nos paramos? Aquí en esta misma mesa hemos estado hablando de distintos caminos, ¿no? De la llamada que tuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente Lula, que además es el otro actor de este continente que anda ahí como, ¿no? Negociando algunas cosas con una fuerza. Decías, Daniel, que te preocupaba que sea la única carta de Brasil ahorita, pero salieron unas fotos de él y uno dice, bueno, pues se ve bastante resistente, ¿no? Se ve que tiene fuerza, que Ojalá. hace el ejercicio, o sea, se ve que sí aguanta otro periodo. Entonces, un poco para ir pensando qué escenarios nos quedan ahorita y sobre todo dónde nos paramos para no paralizarnos del miedo, porque el monstruo se ve luego muy grande. Entonces ahora voy contigo, Laura. Bueno, lo charlábamos un poco el otro día, ¿no? Volviendo al debate de la esperanza. Yo creo que la esperanza hay que alimentarla con mucho estudio histórico y geopolítico. Y la imaginación política se alimenta analizando las alternativas reales que se están construyendo o que se han construido en el pasado. Yo les mencionaba y siempre insisto mucho en seguir el escenario de África Occidental y del Sahel, pero creo que hay otro escenario que hoy nos puede dar algunas claves de análisis y quizás algunas lecciones para América Latina y el Caribe, que es los reacomodos que está habiendo en Asia Occidental, ¿no? Daniel escribía muy bien el escenario de Irán y cuál es el rol geopolítico que tiene aquel país en esa región, pero no sé si lo estuvieron siguiendo. Hace poquitos días se supo que se está sellando una alianza militar entre tres países realmente importantísimos, que son Arabia Saudita, Turquía y Pakistán. Y creo que es una alianza militar que, insisto, es muy interesante para nosotros porque no es una alianza de países iguales, ni idénticos, ni con los mismos gobiernos, ni orientaciones, ni principios. Es una alianza defensiva que se construye en torno a un peligro común que están identificando en esta geopolítica global de los Estados Unidos y, como decía Daniel, sobre todo en el peligro israelí en aquella región, que, como sabemos, tiene un plan absolutamente irredentista de construir un gran Israel, lo cual pone en la picota no solamente a la población palestina, sino que una serie de gobiernos son muy conscientes de que cuando el trabajo en Palestina esté conseguido, las agresiones hacia los vecinos se van a seguir multiplicando, como de hecho ya existen, ¿no? Siempre hay que recordar que Israel ha bombardeado Irak, ha bombardeado Irán, ha bombardeado Líbano, realmente es un peligro absolutamente regional. Y lo que vemos en esta alianza en particular es que, insisto, estos tres países están ofreciendo una alianza militar que propone una defensa conjunta. Es decir, que si alguno de los tres países es agredido militarmente, todos se ven obligados colectivamente a defender el país agredido. Es una cláusula muy parecida a la que está en el origen y en la fundación de la propia OTAN. Pero ¿qué es lo curioso de estos reacomodos? Primero, que uno de los socios de este tratado es, de hecho, un miembro fundador de la OTAN, Turquía, un país absolutamente importante, un país bicontinental de transición geográfica que tiene capacidades militares convencionales muy, pero muy relevantes, una potencia petrolera como Arabia Saudita, histórico aliado de los Estados Unidos, que tiene una capacidad de financiamiento prácticamente infinita a cuenta de sus petrodólares, y Pakistán, un país que suele estar fuera del mapa, pero que tiene un detallito que lo hace muy importante, que es que tiene bombas nucleares y que está con este acuerdo extendiendo su paraguas nuclear a los socios de la alianza. Entonces, insisto, este tipo de acuerdos eran impensables hasta hace muy, pero muy pocos años y además, y eso también hay que decirlo, estos países
están impulsando un principio de integridad territorial estricta en algunos conflictos abiertos en el escenario africano, en donde diferentes potencias en Medio Oriente están jugando y actuando a través de estados proxies, como está pasando en Yemen o como sucede, por ejemplo, en Sudán. Y lo traigo a colación, insisto, porque si tres países de historias tan diferentes, uno miembro de la OTAN, otro aliado estrecho de los Estados Unidos, se pueden coaligar frente a una amenaza compartida, ¿por qué no habríamos de poder hacer lo mismo en América Latina y el Caribe, con una historia continental y estatal mucho más homogénea, con la misma tradición emancipatoria, con una tradición absolutamente robusta de pensamiento crítico e integracionista? Yo creo que vamos a un escenario, o no vamos, ya estamos en un escenario en donde hay una especie de conflictos o de guerras multipolares, en donde, insisto, se están tercerizando las disputas de las grandes potencias, y ahí creo que, vuelvo a decir, ver lo que está pasando en Asia Occidental nos puede dar algunos indicadores o algunas pistas de cómo actuar con mayor inteligencia, sobre todo en el campo militar, que es lo que estamos discutiendo en este momento. Bueno, y María, ¿cómo vamos mirando, o en claves de qué podemos ir cerrando esta semana para ver qué cosas podríamos estar mirando para no paralizarnos y para no quedarnos en la profunda depresión? Sí, mira, Dani, yo lo que creo es, si vimos hace unas semanas un dato que a mí se me ha olvidado mencionar, es el bombardeo a zonas de investigación científica en Venezuela, el IVIC, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. A mí me queda muy claro que, y quiero complementar un poco lo que dice Lautaro, si no pensamos en una estrategia regional de defensa, también el conocimiento es parte fundamental de la defensa. Yo lo decía, hoy el desarrollo científico a nivel regional es importante porque nos evita una dependencia tecnológica, sobre todo en la fabricación de armas. No quiero pensar, y lo digo terriblemente porque una de las críticas que hacemos mi organización es la ingeniería militar para el uso de la población, y eso lo tendríamos que discutir un montón, pero en este momento sí creo que tenemos lo que dicen muy bien varios analistas, es un momento de recolonización. Y si no tenemos una defensa y una postura de defensa latinoamericana, me parece que vamos todos a un destino muy trágico en términos de nuestra soberanía. Entonces, yo sí quiero recordar, y insisto un montón, en este momento lo que se está poniendo en juego es nuestra capacidad de pensar con autonomía. Lo que han hecho es una política de desgaste, de aislamiento, de convencernos con falsas noticias, de la construcción de la narrativa de ciertos estados. Y creo que en este momento es muy importante que empecemos todos a desconfiar de, si nos hablan de Irán, de Venezuela, de estados, de repente un estado enemigo de Estados Unidos, tenemos que desconfiar de la narrativa de los Estados Unidos, porque nos queda muy claro que Estados Unidos e Israel tienen otra lógica de moverse en el mundo. Y entonces yo en automático lo que le pediría a cualquier gente de México es, están tratando de que desconfiemos de los pueblos, que el sentido común se borre. Y todo eso se crea en un laboratorio, y lo sabemos que nos dedicamos a educación, las emociones juegan un papel relevante para el aprendizaje. Y lo que están haciendo socialmente es la política del miedo, la política de la amenaza, para que los pueblos no se quieran movilizar, para que los pueblos no se quieran poner ante una posición política que hoy amenaza nuestros recursos naturales, nuestra soberanía, nuestras culturas, y que en algún momento también quisiera dejarlo ahí en el puntero, tendríamos que analizar estas ideas de supremacismo blanco que sí existen al interior del gobierno de Donald Trump, que ciertos de sus miembros del gabinete defienden la creación de un Estado blanco cristiano para Estados Unidos, y que nos habla de qué piensan del resto del mundo, ¿no? También un poco para pensar, tenemos que analizar sí lo que sucede en Medio Oriente, pero no con ojos occidentales, sino con los ojos de Medio Oriente. ¿Qué sucede? Ahí es otra realidad, es otra forma de construir el mundo bien diferente a la que tenemos de este lado del mundo, y que me parece que se está repitiendo, que sí nos dan mucha pauta de cómo operaron allá la narrativa política para destruir un proyecto regional, el Virar al-Sham, yo lo repetía en Medio Oriente, porque no quieren que eso se repita en América Latina. Entonces, yo a eso le apuesto es un buen momento para posicionarnos políticamente, es un buen momento para estar del lado de nuestros desarrollos científicos y de la investigación, y sobre todo
para que no nos roben la capacidad de pensar por nuestra cuenta y de crearnos nuestras propias posiciones políticas. Bueno, sí, y hay que recordar, incluso ya últimamente hemos estado revisando la historia de la ex Yugoslavia, de cómo se balcanizó, porque es como el modelito, ¿verdad?, en el que te cuentan una historia, estos son los malos, estos son los buenos, vamos a llevar. Y lo que sí nos queda claro es que ningún país que haya intervenido, en el que haya intervenido Estados Unidos, quedó mejor de antes de la intervención. Eso sí es el único hilo conductor. Daniel, ¿en qué claves nos quedamos? ¿Con qué claves nos quedamos para pensar o repensar qué podemos hacer desde nuestras distintas trincheras? ¿Hacia dónde miramos? Quería hablar para cerrar de lo que se comentaba hace rato, de seguir de cerca lo que está pasando en Estados Unidos, pero voy a hacer un breve comentario sobre lo que decía Lautaro, que me parece fascinante, porque los 3 países que mencionó que se están aliando militarmente son países históricamente muy conservadores, militaristas, muy cercanos a la OTAN y a los Estados Unidos, pero también con élites que no precisamente son de izquierda ni populistas ni nada, no son élites de derecha, no autocráticas militaristas. Y esto a mí lo que me dice es que es posible también plantearse en el futuro quizás una conversación con las derechas latinoamericanas que tengan que ver con lo que planteaba María, con el problema de la soberanía en términos nacionales y en términos regionales. Porque las derechas latinoamericanas claramente en estos momentos no están pensando en estos términos soberanistas, pero yo creo que esta crisis global va a orillar a muchos empresarios, líderes de las derechas, esperemos, a pensar más en esos términos, como está pasando en Turquía, en Pakistán y en Arabia Saudita, y creo que tenemos que estar muy pendientes desde la izquierda para también tender esos lazos y puentes de conversación con ciertas derechas que pueden plantearse en términos incluso antiimperialistas, ¿no?, o soberanistas en el futuro cercano, y espero que eso pueda pasar. Eso es un breve comentario porque me hizo pensar lo que decía Lautaro, y voy a cerrar diciendo que hay que estar muy pendientes de lo que pasa en Estados Unidos, porque Estados Unidos sí es ese lugar. Les recomiendo que lean una columna que sacó Cristina Rivera Garza en La Jornada hace unos días, que habla como del imperio de la soledad. Es una sociedad muy marcada por esa atomización social, soledad, ansiedad, etcétera, etcétera. Pero también es un lugar de enormes energías y creatividades culturales, políticas. O sea, lo que estamos viendo con Mamdani es sin duda esperanzador, y lo que estamos viendo en Minneapolis es sin duda esperanzador. Y hay que estar muy pendientes de eso. Y esa izquierda estadounidense además lleva meses, si no es que ya un poco más de un año, hablando bien de Claudia Sheinbaum, mirando hacia Morena como una especie de interlocutor de izquierda que podría ser interesante en el futuro. Entonces, a lo mejor no en este momento, pero en el futuro cercano, creo que hay que estar muy pendientes de lo que sucede en la relación de esas izquierdas estadounidenses con lo que sucede en México. Y solo se puede desmontar eso desde adentro, me parece. Desde afuera poco vamos a poder hacer con lo que es Estados Unidos, pero desde adentro creo que hay mucha esperanza de que sí, algo bueno suceda. Para cerrar con un poco de optimismo, Dani. Fede, ¿quieres cerrar con alguna idea optimista para ya irnos a este fin de semana? Que esperemos que no pase nada. Hoy ya tuvimos temblor aquí a la 1 de la mañana, así es que... ¿Y estabas acá? No estaba acá, estaba en mi casa dormida. Pero dices, bueno, ya lo tuvimos, pero esperemos que el fin de semana nos deje descansar un poco. Es difícil ser humano en este momento del siglo XXI porque por 2 razones. Una que tiene que ver con la convulsión política de un mundo que se reacomoda y que no alcanzamos a interpretar cómo se está reacomodando. Y la otra porque somos víctimas de una sobredosis de información. Es decir, los mecanismos de comunicación y de divulgación de la información son tan cotidianos, fáciles, que nos volvemos locos, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionamos nuestra relación con la información? Que hay que entender que información no equivale a verdad. Es decir, somos bombardeados permanentemente por una cantidad de información que en un altísimo porcentaje es falsa o ha distorsionado la historia o ha distorsionado la realidad. Generar la habilidad para poder filtrar aquello que evidentemente es una fake news. Cada vez, no sé si ustedes se fijan, es más difícil distinguir los videos hechos con inteligencia artificial de la realidad. Entonces, estamos ingresando en un mundo donde nos preocupa la geopolítica y qué va a hacer China, y esta alianza que nos comunicas de Pakistán, hay que revisarla porque es fascinante. Quiere decir que el famoso repliegue de Estados Unidos a esta parte hemisférica no es tal, pues si estos tipos están pensando de esta manera. Hay que recordar que Estados Unidos acaba de bombardear Siria hace unos días, ¿no? Es ese repliegue. Yo sospecho de que nos hayan dicho todo en el documento de seguridad nacional.
nacional. Es decir, estamos entrando en un mundo donde yo creo, sin ser catastrofista, que la inteligencia artificial va a generar brechas, incluso sociales, y la biotecnología, y el que tenga acceso a tratamientos que no van a estar ofertados a la gran población, sino que van a ser destinados a ciertas élites que los puedan pagar, va a dividir a la humanidad en dos partes, mucho más acaso que esta guerra comercial que estamos viendo, donde Estados Unidos regresa a un proteccionismo desaforado, ¿no? Ante este escenario, ¿qué hay que hacer? Pues hay que irse a Marte. No, ante este escenario hay que recuperar, el Estado soberano de Marte. Hay que recuperar 3 valores que atacó profundamente la cultura neoliberal: la solidaridad, la empatía y el optimismo. Es decir, no nos van a robar la esperanza. Allí están las jubiladas y jubilados argentinos resistiendo a Milei. Todos los miércoles, como los jueves, alguna vez las madres de Plaza de Mayo hicieron tambalear a Videla. Allí está el pueblo mexicano, que sin duda ha adquirido una nueva dimensión de conciencia política gracias al obradorismo. Ahí está Minneapolis alzado contra el trumpismo y los blancos defendiendo a los latinos, lo cual me parece maravilloso, porque apuesta a cortar, y lo ves en discursos como el del diputado James Talarico, que apuesta a desarmar la división en guetos con la que nace los Estados Unidos, donde hace que las poblaciones indígenas locales a las cuales se le va a aplicar un genocidio no entiendan que son los mismos, ellas van a ser objetos de la misma codicia colonial o de los colonos que después se van a independizar, que los negros esclavos, que los latinos que después van a llegar con la migración. Es decir, la fragmentación en guetos de la sociedad estadounidense acaso pueda ser desafiada si esa sociedad entiende que si se unen todas esas fracciones realmente pueden oponer una verdadera resistencia a este plan supremacista que también denunciaba María. Hay una Europa que, a pesar de la traición de sus líderes, también llenó las calles en protesta por el genocidio y tiene una conciencia. Hay que olvidar cómo la Vuelta Ciclista en España fue derrumbada por la conciencia política de los vascos y de los españoles. Es decir, no está todo perdido mientras nosotros rescatemos la idea de la solidaridad, la idea de la empatía y la idea del optimismo. Ya le ganamos al fascismo una vez en la historia, le vamos a volver a... Bueno, con eso nos quedamos. Qué Esto bueno sí que que es estuvo un Federico. buen cierre para el fin de semana. Con eso nos vamos nosotros a cerrar esta mesa. Les agradezco a los 4 sus análisis, los aportes.